¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La búsqueda de medicamentos de segundo uso contra COVID-19 sigue activa y cada vez hay más medicamentos candidatos. La lista está creciendo y los nuevos candidatos vienen de todas partes. En esta ocasión le vamos a hablar de un medicamento que inicialmente fue desarrollado para dar tratamiento a gatos enfermos de un tipo de coronavirus, pues que afecta a sus animalitos. Vamos a hablar de una técnica que involucra utilizar un elemento químico que se formó 3 minutos después del Big Bang. Es la única fuente de este elemento químico, bueno, de esta variante de un cierto elemento químico. Y vamos a hablar de una técnica que está relacionada con esto que le acabo de decir antes, que permite que el medicamento se haga más efectivo. Déjeme platicarle cómo va la cosa. Acaba de ser publicado un trabajo en una revista muy reconocida, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que normalmente asociamos con otro tipo de temas. Se llama Proceedings of the National Academy of Sciences, las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, otra de las revistas centenarias, o más que centenarias, que se han ganado a lo largo de los años una reputación verdaderamente espectacular. Bueno, lo primero que le vamos a platicar es que estos investigadores que trabajaban con una sustancia que pretendía curar enfermedades en gatos, como se trata de una herramienta molecular en la lucha contra coronavirus, se pusieron a pensar, bueno, ¿qué tal si este medicamento puede servir también para el coronavirus humano? La respuesta todavía no está completa. Ahora me entenderé. Lo que hicieron estos investigadores es tomar este medicamento experimental que nada más tiene un número de catálogo, GC376. Ya se encuentra en desarrollo comercial para tratamiento en animales caseros. Y este grupo de investigación se puso a estudiar con más detalle el mecanismo molecular de su medicamento, que desde luego lo conocían desde antes, pero lo estudiaron con un poquito más de detalle. Se trata de una inhibidor de proteasa. Probablemente a usted le suene este nombrecito porque lo hemos mencionado en otras ocasiones. Cuando un virus choca contra una célula susceptible, empieza a caminar momentáneamente, a rodar, porque no caminan los virus, no están vivos, a rodar por la superficie de la célula, y si hay suerte para el virus, alguna de las proteínas gancho que tiene el virus se logran pescar alguna de las proteínas susceptibles que existen en la superficie de las células. Desde la perspectiva del virus, una célula es enorme, es del tamaño de un bloque de casas, más o menos. Si un virus es del tamaño de una pelota de básquetbol, una célula humana puede ser del tamaño de una cuadra, de un bloque completo de casas o incluso más grande. Cuando un virus toca la superficie de una célula, empieza a rodar momentáneamente, luego puede rebotar. En la superficie de las células existen una gran cantidad de proteínas que realizan funciones muy especiales, lo hemos comentado muchas veces, las famosas proteínas de membrana, que son cruciales para el buen funcionamiento de la célula. Un error en el funcionamiento de las proteínas de membrana puede producir diabetes. Hay algunos de los venenos más activos que existen afectan a las proteínas de membrana. Todo eso lo hemos comentado antes. Bueno, si alguna de esas proteínas de membrana tiene una composición electrónica, una distribución de cargas eléctricas que sea afín a alguna de las proteínas de la superficie del virus, ambas estructuras se quedan pegadas, el virus se queda agarrado a la célula. Y eso inicia un proceso que hace que el contenido del virus se vacíe en el interior de la célula. El contenido del virus es
alguna molécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Puede ser ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, ARN o ADN respectivamente. Estas sustancias son atendidas por una maquinaria molecular natural en nuestras células que normalmente sirve para tomar la información que está guardada en el ADN en el centro de la célula, y esa información sirve para fabricar las proteínas que necesita la célula para vivir. Como el formato molecular del ácido nucleico que inyecta el virus en la célula es igual al formato molecular que sabe leer la fábrica de proteínas del cuerpo, una vez que entra este ácido nucleico a la célula, la fábrica de proteínas de la célula, que se llama retículo endoplásmico, se pone a fabricar las proteínas del virus. Estas proteínas se ensamblan para formar un nuevo virus. Bueno, pero es aquí en donde hay que meterse con un poquito más de detalle para entender qué es lo que hace este medicamento. Cuando la información genética del virus comienza a ser leída por la maquinaria molecular de la célula, se producen unas cuantas proteínas grandototas. Una de estas proteínas normalmente sirve para replicar el material genético del virus. Es una proteína que se encarga de hacer un montón de fotocopias lo más exactas posibles del material genético del virus que está controlando todo este relajo. Otra de las proteínas que se produce al leer la información genética del virus es una proteína grandotota que hay que recortar en ciertos puntos específicos. Un virus puede tener 3, 5, 8, 10 tipos diferentes de proteínas. La información genética del virus da la clave para fabricar una superproteína que tiene que ser recortada en distintos puntos para crear las 2, 3, 5, 8 proteínas o más que pueda tener un virus. Por ejemplo, en la cubierta de SARS-CoV-2 usted encuentra la proteína de pico, que es la que sirve de gancho para que el virus se agarre a las células que va a infectar, y hay otras proteínas que sirven para integrar lo que se llama la cápside del virus, la cubierta exterior del virus. La tercera proteína que típicamente se produce cuando ocurre una infección viral es una proteasa. En otra ocasión hemos explicado los extraños nombres de las proteínas. Cuando usted escucha de una proteasa, de arranque sabe que se trata de una proteína en sí misma. El término asa en el mundo de la biología molecular se refiere a un tipo peculiar de proteínas. Hay proteínas que por sus características electrónicas son capaces de participar en una reacción química sin ser víctimas de ella. Actúan como catalizadores naturales, como sustancias que aceleran una reacción química, pero a ellas no les pasa nada. En el mundo de la biología, cuando tiene usted una proteína que es capaz de acelerar reacciones químicas, le llama usted genéricamente enzima. Las enzimas son proteínas con actividad catalítica. Y existen muchos tipos de actividades catalíticas. Por ejemplo, usted puede tener una proteína que ayuda a sintetizar moléculas grandes. Ese tipo de proteínas se llaman sintetasas. Los nombres no son muy eufónicos que digamos, pero cuando menos son claros. Las proteasas, por otro lado, se dedican a cortar proteínas. La proteasa del virus está especializada para tomar la supermolécula de proteína grande que se produce como consecuencia del ataque del virus, y esta proteasa sabe exactamente en dónde cortar esa superproteína para que los pedacitos que queden se tomen la forma apropiada y se conviertan en proteínas individuales. Una de esas proteínas va a ser la proteína de pico, otras van a ser las proteínas estructurales. Y luego viene el proceso de ensamblar el virus. Se juntan muchas proteínas en el orden apropiado y se acaba formando el virus. Esto, por cierto, es un proceso bastante complicado y todavía no lo tenemos bien descifrado. El caso es que la proteasa es crucial para este proceso.
Si usted no pudo evitar que el virus entrara al cuerpo, que si porque no tenía vacuna, que si porque la vacuna no funciona, que por lo que usted quiera, tiene usted todavía una oportunidad de reducir con mucho la infección viral. Normalmente una célula se enferma, se infecta con el virus y se pone a fabricar copias del virus, montones, centenares, a veces más de 100,000 copias del virus antes de que la célula muera. Entonces de una sola célula sale material para infectar en principio a otras 100,000. Si no detiene usted este proceso en muy poco tiempo, hay miles y miles, más bien millones y millones de células enfermas y el cuerpo lo empieza a resentir, aparecen los síntomas de una enfermedad. Y si este proceso sucede demasiado rápido para que el sistema inmune lo contenga, se puede venir una enfermedad grave como COVID-19 severo. Bueno, ¿cómo interrumpir este proceso una vez que ya se inició la enfermedad? Por ejemplo, cuando le llega un paciente al hospital con síntomas y resulta que el paciente no está vacunado o se vacunó pero se contagió antes de que la vacuna generara la resistencia necesaria. O es de las rarísimas personas en las que las vacunas generalmente no producen protección a largo plazo. ¿Qué hace usted en ese caso? Bueno, el virus ya está en la sangre. Continuamente está infectando nuevas células. ¿Cómo detiene usted el proceso? Bueno, podría usted meter una sustancia que estorbe el proceso de ensamblado de nuevos virus en el interior de la célula. Por ejemplo, un inhibidor de proteasa, una sustancia que bloquea la acción de las proteasas. Si usted bloqueara la acción de todas las proteasas, se morirían las células del cuerpo. De manera natural, nuestras células tienen proteasas que hacen una labor parecida a lo que hacen los virus. Se produce una gran proteína que es cortada en ciertos puntos específicos y los pedacitos resultantes se enrollan y toman una forma peculiar y se convierten en proteínas individuales que luego sirven para realizar funciones importantes en la célula. Necesita usted diseñar una sustancia que bloquee la acción de la proteasa del virus. Esto ya se ha hecho antes, el diseñar sustancias que bloquean la acción de las proteínas que le permiten a un virus replicarse. Por ejemplo, Remdesivir, eso es lo que hace Remdesivir. Es un inhibidor de proteasas que funciona más o menos bien. El problema es que es una sustancia cara, se necesita aplicar con mucha rapidez después del inicio de la infección para que tenga algún efecto positivo en el curso de la enfermedad, tiene muchas restricciones. Bueno, estos investigadores tenían ya en sus manos un inhibidor de proteasas que es especialmente bueno para bloquear proteasas de coronavirus en general. Uno de los descubrimientos, una pareja de descubrimientos que le han generado unas emociones muy encontradas a los investigadores sobre COVID-19 es que, por un lado, todos los coronavirus tienen estructuras genéticas y moleculares muy parecidas. Y esto es horripilante, porque verá usted, el virus MERS, responsable por el segundo de los 3 brotes epidémicos que van en este siglo por coronavirus peligrosos, el primero fue SARS, el segundo MERS y el tercero es este brote que se convirtió en pandemia. MERS tiene un índice de letalidad como de entre el 30 y el 40%. Es similar al de la peste bubónica. Afortunadamente, en MERS fue contenido antes de que se volviera contagioso. Cuando un virus logra brincar a otra especie, por ejemplo al ser humano, MERS es un virus que afecta a camellos. Al principio lo que ocurre es que solo enferman las personas que están cerca del animal en donde se está reproduciendo el virus. Usted puede pescar la enfermedad de un animal, pero normalmente cuando está comenzando a adaptarse el virus al ser humano no puede contagiar a otro ser humano.
si MERS hubiera llegado al punto de ser contagioso de ser humano a ser humano, la cosa se habría puesto bastante bien. Entonces, el descubrir que los coronavirus se parecen mucho es preocupante, porque eso significa que con pocas mutaciones MERS podría volverse tan contagioso como SARS-CoV-2, bueno, como COVID-19, y entonces sí estaríamos en una situación mucho más complicada. Eso es lo malo. Lo bueno, que precisamente esta similitud molecular está abriendo camino para el desarrollo de vacunas genéricas contra todos los coronavirus. Todo parece indicar que con muy pequeñas modificaciones las vacunas que tenemos podrían convertirse en vacunas genéricas contra todos los coronavirus. Así que con algunas pequeñas modificaciones estas vacunas podrían protegernos desde luego de COVID-19, de SARS, de MERS o incluso hasta de los pequeños catarritos que típicamente producen la mayoría de los coronavirus. Saldríamos ganando de esta pandemia ese conocimiento. Bueno, esta misma similitud de todos los coronavirus sugiere fuertemente que aquellos medicamentos que puedan bloquear parte del proceso de replicación de los virus en animales debe funcionar igual en seres humanos. Ese es el caso, o cuando esa era la sospecha que tenía este grupo de investigación con el GC376. Lo que hicieron estos investigadores, y es el primer paso para convertir este medicamento en algo que sirva para hacer pruebas clínicas en humanos, fue analizar cuánto tiempo sobrevive el medicamento en los pulmones. Resultó que este medicamento es efectivo para detener la replicación de coronavirus en gatos, pero era necesario dar dosis muy elevadas y con mucha frecuencia, porque el medicamento es rápidamente destruido en el cuerpo. El hígado, por ejemplo, con frecuencia está filtrando la sangre y cualquier sustancia que no le gusta la retira y la rompe. Muchos medicamentos son procesados en el hígado, y este medicamento en particular era procesado muy rápidamente por el cuerpo. Es aquí en donde entra un elemento químico raro, más bien una variante, un isótopo de un elemento químico, que encuentra usted en cantidades muy pequeñas aquí y en cualquier otro rincón del universo. En la actualidad, el 90% de la materia del universo es hidrógeno. Y el hidrógeno se formó durante el Big Bang. 3 minutos después del origen del universo se comenzaron a formar los primeros núcleos atómicos, y de cada 10 núcleos atómicos que se formaron, 9 fueron de hidrógeno. El otro era de helio. De vez en cuando llegaba a aparecer por ahí uno de litio o de berilio, que son los siguientes elementos químicos de la tabla periódica. Bueno, el deuterio es una forma pesada de hidrógeno. En un átomo de hidrógeno tiene usted en el centro un protón positivo y hay un electroncito negativo dando vueltas alrededor del núcleo. Bueno, no exactamente dando vueltas, otro día platicamos qué es lo que hacen los electrones alrededor del centro de los átomos, la cosa más rara que se puede usted imaginar. Bueno, el caso es que el deuterio se le considera como un isótopo del hidrógeno, como una variedad de hidrógeno, porque tiene también una partícula con carga eléctrica positiva en el centro. Lo que determina la naturaleza química de un átomo es la cantidad de partículas positivas que hay en el centro. Eso a su vez determina cuántos electrones hay alrededor del núcleo del átomo, y eso es lo que determina en qué tipo de reacciones químicas puede participar ese átomo. Si tiene usted un núcleo que tiene 8 partículas positivas, ese núcleo atraerá a 8 electrones que se van a disponer de una manera muy peculiar alrededor del centro del átomo, y eso les va a dar una serie de características químicas muy peculiares también. A cualquier cosa que tenga 8 partículas positivas en el núcleo le va a pasar lo mismo, va a tener la misma cantidad de electrones con la misma disposición, y eso va a hacer que esa cosa participe en reacciones químicas que asociamos al oxígeno. Cualquier átomo que tiene 8 partículas con carga eléctrica positiva en el centro le llamamos oxígeno.
Si le quita usted 2 partículas positivas al átomo de oxígeno y se queda con 6, ese átomo se convierte en carbono. Bueno, el deuterio tiene una partícula con carga eléctrica positiva y una partícula sin carga, un neutrón neutro. La única diferencia que usted puede ver en un laboratorio entre el deuterio y el hidrógeno es que los átomos de deuterio son un poco más pesados. Esta diferencia solamente la detecta usted si maneja millones de átomos y tiene una balanza muy sensible. Sin embargo, en los procesos moleculares que suceden en el interior de nuestro cuerpo, esa diferencia puede ser sustancial. Una molécula que tiene algunos átomos de hidrógeno reemplazados por átomos de deuterio pesa un poco más. Y por varios motivos que tienen que ver con el efecto isotópico cinético, otro día le platico cómo está el rollo, que está bien sabroso. Las moléculas que son, si usted tiene 2 moléculas que químicamente son idénticas, pero una es un poco más pesada, esa molécula más pesada le cuesta al cuerpo un poco más de trabajo procesarla. Si usted tiene muchas de esas moléculas en el cuerpo, el sistema natural de depuración de nuestro cuerpo tarda más tiempo en destruir a esas moléculas porque son más pesadas. Bueno, una forma que tiene usted de conseguir que un medicamento que normalmente es destruido rápidamente por el cuerpo se quede más tiempo sin procesar es precisamente sometiéndolo a un proceso que se llama de deuteración. Usted toma el medicamento que cuando lo da genera un efecto muy padre, pero rápidamente es destruido por el cuerpo y tiene que darlo en dosis ridículas. Dosis que incluso pueden hacerle daño a la persona o al animal que se los está dando. Bueno, ¿cómo conseguir que pueda yo conseguir el efecto terapéutico del medicamento con dosis menor? Fácil. Someto el medicamento a un proceso en el que le voy a reemplazar algunos átomos de hidrógeno por átomos de deuterio. La molécula se va a hacer un poco más pesada. Al cuerpo le va a costar más trabajo procesar esas moléculas. Eso significa que si usted inyecta, inventarme un numerito, 100,000 moléculas, si antes esas 100,000 moléculas desaparecían en 1 hora, a lo mejor ahora esas 100,000 moléculas van a desaparecer en 5 horas. Porque cada molécula es más pesada y le cuesta más trabajo a la maquinaria molecular del cuerpo procesarla. Bueno, estos investigadores eso fue lo que hicieron. Tomaron su molécula GC376 y la sometieron a este proceso de deuteración, un proceso químico que reemplaza algunos átomos de hidrógeno por átomos de deuterio. Lo que sigue es que tomaron ratones que son susceptibles a SARS-CoV-2 humano. Ya hemos platicado de estos ratones en otras ocasiones. La ingeniería genética interviene ahí y usted puede hacer que un ratón se vuelva susceptible a un virus humano y puede luego replicar el ratón, clonarlo y lo vende a los laboratorios. Obviamente para hacer esto necesita una serie de licencias y de garantías. Usted vende un montón de ratones con características genéticas uniformes y con ellos puede hacer experimentos. Bueno, pues toma usted ratoncitos que supuestamente son sensibles al SARS-CoV-2 humano, a todos los infecta con la misma dosis de SARS-CoV-2 y a la mitad les da usted GC376. Y al cabo de poco tiempo, el tiempo en el que sabe usted que el virus comienza a producir estragos en el animal, empieza a medir lo que se llama la carga viral, ya lo hemos comentado antes. En pocas palabras, la concentración de virus en alguno de los humores del cuerpo, en alguno de los líquidos del cuerpo, en la sangre, en la linfa o en la saliva. Usted empieza a medir cuántas partículas virales por centímetro cúbico hay. Mide también cuánto viven los ratoncitos que tienen la enfermedad. Mide también cuánto peso pierden los animales. Cuando un animal de este tipo se infecta con SARS-CoV-2, pierde peso rápidamente,
la carga viral aumenta rápidamente y normalmente el animalito muere. La gran mayoría de los animalitos que son inyectados con SARS-CoV-2 sin protección pierden peso, la cantidad de virus en su cuerpo aumenta mucho y se mueren. Resulta que a los ratones que les dieron el GC376 deuterado, con deuterio, mejoraron sustancialmente estos números. La cantidad total de SARS-CoV-2 detectable en sus cuerpos bajó mucho, es decir, bajó la carga viral, bajó la concentración de virus en sangre y en otros humores del cuerpo. Los animalitos no perdieron tanto peso y muchos de ellos sobrevivieron. La tasa de supervivencia mejoró sustancialmente. Hasta aquí quedó el experimento. Lo que sigue ahora es pasar por una serie de trámites para conseguir los permisos para empezar a diseñar un experimento en seres humanos. Fíjese cómo lo dije, y si no le oyó todo el rollo, échele para atrás a la grabación. Primero hay que hacer trámites para que le den a uno chance de hacer un diseño formal. Ya que tiene usted el diseño formal, lo pone a prueba, lo revisan expertos para ver si se le da chance de planear un experimento con seres humanos. Cuando le dan el sí, entonces ya, y hay varios trámites intermedios en todo esto, necesita usted buscar personas candidatas a las que les informa lo que pretende usted hacer. Si esas personas dan su consentimiento por escrito de manera verificable, entonces ya las invita a usted a hacer la prueba. Es necesario pasar por esta burocracia porque no se juega con ninguna vida. Esto debería ser un principio, aunque claro está, para hacer esto necesita usted pasar por las pruebas con animales de laboratorio. Desgraciadamente todavía no hay sustituto para eso, aunque ya se está trabajando en el asunto de eliminar la necesidad de utilizar animales de laboratorio. La ingeniería genética nos está ayudando a crear cultivos de células individuales en las que se puede medir el mismo efecto que ahora se mide en animales completos, pero todavía no llegamos por completo a eso. El caso es que una vez que llega usted a un medicamento que resulta prometedor, lo que sigue es trabajar con seres humanos, y allí sí hay que irse con pies de plomo. Hay que irse rápido, pues, pero no hay que saltarse ninguna de las trancas. Cada uno de estos procesos está construido para garantizar hasta donde sea posible la seguridad de las personas que van a participar en el estudio, y también para garantizar que los resultados son lo suficientemente claros para decidir si el medicamento sirve o no y en qué cantidad. El caso es que este medicamento ofrece en esta etapa números mucho mejores que Remdesivir. Es mucho más fácil de fabricar. Parece ser, cuando menos esa es la estimación por ver el efecto en ratones y en gatos, que podría ser bastante seguro su uso en seres humanos. Normalmente el medicamento que le hace daño a gatos le hace daño a seres humanos. Y lo mismo pasa con ratones. Hay excepciones, por eso hay que hacer las pruebas por etapas. Pero el caso es que este medicamento promete mucho. Que a lo mejor se tarda en llegar porque ya nos estamos acabando a SARS-CoV-2, de todas maneras que venga. Por lo que le decía de que los coronavirus pueden mutar con facilidad y podría aparecer un nuevo virus que sea necesario combatir. Si se trata de un coronavirus, este medicamento podría ser efectivo contra él. Este medicamento, con pequeñas modificaciones, quizá podría inhibir las proteasas de otros virus y podría convertirse en una herramienta útil para enfrentar fiebre amarilla, gripe o SIDA, vaya usted a saber qué más. Hay muchos motivos por los cuales esta es una buena noticia, y esta está perdida en un mar creciente de noticias sobre la efectividad de las vacunas, que día con día nos damos cuenta que es mejor de lo que creíamos. Por cierto, hay por allí noticias muy interesantes con respecto a la vacuna Sputnik. Varios de ustedes piden información sobre Sputnik. Tan pronto la tengamos publicada en una revista científica arbitrada, se las vamos a presentar. Pero la información que llega hasta el momento sugiere que la vacuna es bastante buena. Lo mismo pasa con Johnson & Johnson.
Y el caso es que por todos lados están apareciendo noticias buenas sobre tratamientos, sobre la eficacia de las medidas de aislamiento, sobre la eficacia de las vacunas. Y nosotros tenemos el trabajo que créame que es más pesado de lo que parece, de filtrar esa información y de ver ahora qué nota le damos. No porque falten, sino porque no sabemos de dónde escoger. Estamos acabando rápidamente con esta pandemia y lo único que necesitamos, como siempre, es un poco de paciencia y de disciplina. Hágale caso a las autoridades de salud, por favor, y manténgala acá. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.